Un saludo especial para todos los asistentes al tercer Congreso Iberoamericano de Salud Mental. A continuación voy a presentarles el trabajo titulado La capacidad adquirida para el suicidio después de la pandemia, estado de la violencia autoinfligida. Mi nombre es Julie Suárez Colorado, psicóloga, especialista en epidemiología, magíster en psicología y estudiante del doctorado en psicología de la Universidad del Norte. Esta presentación se enmarca dentro del eje temático epidemiología. Inicialmente quería compartirles una pequeña fotografía del escenario mundial en relación al suicidio. Pues el suicidio es un problema de salud pública global, como bien lo conocemos, de naturaleza multifactorial. No existe un único factor, un único elemento que pueda explicar un caso de suicidio o los casos en generales de suicidio. Hablamos siempre de la interacción de un gran conjunto de factores de tipo biológico, psicológico, social, cultural, económico, religioso, entre otros, y por eso la perspectiva de determinantes sociales es muy importante para poder acercarse a este problema o a este evento de salud pública pues de interés internacional. Es sin duda necesario que tengamos una perspectiva sindémica para poder entender a profundidad, comprender el suicidio como un problema presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de ingresos, si es un país de alto o mediano o bajo ingreso, está presente el fenómeno y es importante esta consideración de los factores a nivel social, cultural, religioso, económico, político, para poder diseñar estrategias de prevención efectivas, pero sin duda también a bajo costo que permitan ser su implementación sostenible. Esa fotografía del escenario mundial con datos de la OMS en 2012 nos hablaba un poco acerca del estado del suicidio de acuerdo a el nivel de ingresos de los países. Entonces, por ejemplo, para este informe del 2012 se señalaba que los países de altos ingresos tenían un gran ratio o un ratio superior a los países de mediano y poco ingreso. Eso, si bien es una fotografía importante en relación a factores que pueden estar mediando el evento, este evento de salud pública en esos contextos, también nos habla de que podrían existir componentes de tipo social y relacionados con las interacciones o con la naturaleza de las interacciones humanas que podrían explicar mayormente el fenómeno del suicidio. Claramente siempre hemos hablado de que las desigualdades sociales y económicas son un factor importante para poder comprender el evento en determinados contextos, pero ante un escenario de este tipo en donde los países de altos ingresos tienen mayores casos o un mayor ratio de suicidio, también nos hace pensar de componentes enfocados a esas interacciones humanas, a la naturaleza de las interacciones humanas. A nivel del género, como se observa en pantalla y como se conoce tradicionalmente, los hombres son las personas que mayormente participan de los eventos consumados de suicidio, aunque puede estar presente mayormente la ideación suicida en las mujeres, son los hombres quienes ejecutan el acto. Y esa trascendencia, de acuerdo a la zona geográfica, se puede encontrar mayormente en Asia, como se puede observar en pantalla. En Colombia, por su parte, estamos hablando que el informe del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del 2022, señalaba, de acuerdo a comportamientos del evento en el 2021, que teníamos una tasa en Colombia del 5,9 que representaba 2.998 casos, de los cuales 81,3 correspondían a hombres y 18,7 a mujeres. En esa línea, comparando con datos del 2020, había un incremento del 9,1% en el 2021 y que el rango en donde se da un incremento importante precisamente correspondía al rango entre 15 y 34 años, es decir, personas en etapa productiva, personas jóvenes.
y que ese incremento representaba un 50,7% en 2021 respecto al 2020, particularmente en Colombia. En el departamento del Magdalena, eh, donde soy originaria, la tasa de mortalidad por suicidio es del 2,6% y en esta zona del país particularmente se había notado una disminución en ese informe del menos 34,5% respecto al 2020. Recientemente, en las socializaciones de la semana epidemiológica, anterior, se ha observado un brote epidemiológico de los eventos de suicidio en el departamento y eso sin duda hace un llamado a la prevención, ¿no? A la implementación de estrategias preventivas ante un evento no estable, sino volátil en el tiempo, un evento que tradicionalmente, de forma epidemiológica, tiene unos meses en donde se disparan los casos, en donde pueden ocurrir brotes, como es lo que está sucediendo en este instante. Es importante entonces que tengamos modelos teóricos que nos ayuden a explicar, a comprender esa transición entre la ideación y la ejecución del acto, el intento y el futuro posible suicidio consumado. En esa línea hay que comprender un continuo de ideación suicida, factores que intervienen entre esa ideación y una ejecución altamente probable. Y por esa razón, algunos modelos ayudan a poder explicar esa transición entre ideas y ejecución. Pero para llegar a esos modelos es necesario también reconocer factores en el contexto que fueron y que son trascendentales aún, y fue la pandemia por COVID-19, ¿no? ¿Qué factores dejó en el ambiente? ¿Qué escenario ocurrió y que afectó, impactó de forma importante la salud mental de los individuos? Inicialmente, recordemos, un ambiente o un contexto envuelto en necesidades básicas insatisfechas por la pandemia, por las dificultades y las crisis económicas y restricciones económicas y todo lo que la pandemia luego de su disolución ha dejado en términos de comportamientos económicos en nuestro entorno. La exposición continua a la idea de muerte fue un escenario real en el medio de la pandemia. Ya esa relación de las personas frente a la idea de la muerte no era tan distante, sino por el contrario, era un evento o una posibilidad quizás más cercana ante un problema de salud que incrementaba la probabilidad de muerte, ¿no? Las personas entonces estuvieron mayormente expuestas a la idea de muerte con mucha más cercanía, no solo a través de los medios de comunicación, sino en su propio entorno, a través de los casos, los familiares, las personas conocidas que desafortunadamente perdieron su vida por causa de la pandemia. Entonces esa exposición a la idea de muerte fue sostenida, fue progresiva, fue sistemática y en algunos puntos fue cada vez más intensa. Todas las dificultades sociales y económicas sin duda establecieron una percepción de carga en los individuos ante una sociedad que tenía restricciones para poder implementar algunas actividades de tipo productivo y en donde las necesidades cada vez más se incrementaban. Los individuos pertenecientes a núcleos familiares específicos o a estructuras familiares específicas pudieron percibir una mayor carga o tener esa experiencia de ser una carga para esa familia o incluso para la sociedad. Y en su conjunto, este escenario, más todos los miedos, ¿no? En relación a la pandemia por COVID-19 y la sintomatología específica proveniente de esa experiencia adversa y ese evento altamente estresante, incrementó una gran cantidad de síntomas en salud mental.
Así que estamos hablando de que no solo estaba en el escenario la presencia de ideación suicida probable, sino que también las autolesiones sin esos fines y los intentos de suicidio, tal cual como lo categoriza pues, la Organización Mundial de la Salud como expresiones del comportamiento suicida. Si bien hemos hablado de que no hay factores que puedan explicar o determinar el desenlace, la ejecución del acto, sí es necesario seguir estudiando esos factores, pero sobre todo considerar que el suicidio es un evento prevenible, ¿no? Y que por esa razón es importante profundizar en los variables mediadoras y que puedan explicar esas transiciones. La teoría interpersonal del suicidio, por ejemplo, nos ofrece eh, una gran gama de posibilidades o de trayectorias en relación al porqué de esa transición. La capacidad adquirida para el suicidio como parte de ese componente de la teoría interpersonal nos dice, las personas adquieren una alta tolerancia al dolor y adquieren una intrepidez hacia comportamientos de riesgo que precipita a la persona a la ejecución de actos de este tipo, pero también las personas perciben o pueden percibir en algún momento la alta carga, ¿no? Al interior de sus familias o sentir que son una carga para la sociedad y adicionalmente pueden sentirse desintegrados de esos núcleos sociales o grupos sociales y sin duda esa desintegración social, ese sentir que no perteneces a ese grupo, configura un escenario muy probable de un intento, ¿no? Así que el riesgo ante estas variables es alto. Eh, por lo cual, comprender, ¿no?, el suicidio a través de estos modelos, modelos de ideación-acción, como lo mencionaba, modelos que permiten aproximarnos hacia una perspectiva de transición entre una idea y un acto, nos permite llenar o contribuir a llenar un vacío empírico y contextual referente a esta perspectiva, ¿no?, muy poca explorada en Colombia y en general en Latinoamérica. Es necesario, sin duda, mayor evidencia sobre esta teoría y por eso en esta presentación queremos ampliar el cómo funciona esta perspectiva teórica, ¿no?, la teoría interpersonal del suicidio, en qué se basa y por qué consideramos que en gran medida aporta a esa comprensión y profundización del evento, de este evento en salud pública. Esta teoría se sustenta de una forma muy importante de la teoría de los procesos oponentes de Salomón y Corbin de 1973 y 1974. ¿Y por qué comenzar como con esta sustentación teórica de la teoría interpersonal? Y es porque, como mencionaba, este escenario de pandemia por COVID-19 expuso a la población mundial y colombiana claramente a una alta exposición eh, hacia la idea de muerte, pero esa alta exposición claramente la población la asumió a través de una experiencia intensa de miedo, ¿no? Nadie quería contagiarse, ni mucho menos morir a causa de este evento de salud mundial que en ese instante afectaba a gran parte de la población, pero la teoría de los procesos oponentes sustenta o expone que ante la presentación de un estímulo y la aparición de su respuesta afectiva, ¿no?, el organismo comienza a producir una segunda respuesta opuesta a la primera. Y ese estímulo, como bien lo mencionamos ahorita, era la pandemia por COVID-19 y la exposición a esas ideas o esa posibilidad de poder perder la vida a causa de otro, pues de un evento en salud, en este caso un virus, que la respuesta efectiva de la población colombiana naturalmente, y creo que global, fue un miedo intenso hacia esa posibilidad, pero esta teoría dice luego que has estado expuesto de una forma intensa hacia ese estímulo. El, el,
el organismo produce una segunda respuesta y es inmediatamente la opuesta. Y esa opuesta fue tolerar la idea, tolerar que era posible, tolerar que cada vez era más probable. Y esa oposición, ¿cierto?, al estado inicial, lo que nos llevó fue a un incremento del riesgo. Aceptar que era posible y que quizás era necesario suprimir prácticas de autocuidado porque nuestro organismo ya estaba respondiendo de una forma oponente a ese estado afectivo inicial. Y precisamente lo que indica esta teoría de los procesos oponentes es que en algún punto el organismo va a requerir volver a ese estado de equilibrio que se alteró por la presencia del estímulo, ¿no? No quiere decir que vaya a ser un estado estático de oposición de nuestro organismo, sino que vamos a encontrar o vamos a necesitar volver a ese estado de equilibrio que se alteró. En el contexto entonces de la pandemia, estuvimos expuestos a eventos dolorosos de forma continua eh, y por esa razón esos eventos dolorosos fueron una alta fuente de dolor, ¿cierto? Una alta fuente de emociones, de experiencias negativas eh, que sin duda comenzaron a configurar esa tolerancia y esa aceptación. También aunado a un incremento de necesidades básicas insatisfechas que cada vez fueron siendo más críticas a lo largo del tiempo, a lo largo de que estamos mayormente expuestos a, a este evento. El sentirse no cuidado por ese sistema social y que nosotros podemos observarlo como parte, digamos, del sistema, y es que las personas ya no se sentían cuidadas, ¿no? Por el Estado. Y eso generó en su momento un gran estallido social. Todos estos factores de esa percepción de las personas sobre el no sentirse cuidado, más una percepción de carga por la crisis económica global, el no sentirse pertenecientes a un grupo o sociedad, porque además eran tiempos en donde la naturaleza de esas interacciones sociales se restringió y las prácticas de relacionamiento se transformaron, sin duda hicieron un escenario de incremento del riesgo. En este sentido, esta teoría, este modelo interpersonal, acompañado del modelo motivacional integrativo para los comportamientos suicidas de O'Connor y Knott en el 2009, en conjunto explican este escenario, un escenario en donde cada vez más los comportamientos de riesgo hacia la vida tiene mayor prevalencia, mayor presencia en nuestro entorno y que afecta primordialmente a las personas más jóvenes. En esa línea, mmm, teóricamente se sigue explicando que esa capacidad adquirida para el suicidio, ¿no? Como componente de de esta posible línea teórica del suicidio, nos indica que toda esa experiencia de soledad, de ausencia de reciprocidad, de cuidado, directamente van a generar una ideación o un intento de suicidio. Y que esta teoría precisamente señala entonces que un individuo debe estar integrado socialmente y un individuo debe sentirse funcional y debe sentir que contribuye a la sociedad para poder vivir. Es una perspectiva interesante en esa línea porque ya coloca en el centro la naturaleza humana, la naturaleza de las relaciones humanas, el sentido de las relaciones humanas y las relaciones sociales, pero sobre todo el papel de las instituciones, ¿no? También en nuestra integración social. El papel de la humanización en términos de las relaciones humanas
y sociales. Así que en esa línea es muy importante considerar que todos los individuos tenemos una necesidad psicológica de afiliación, que la afiliación no hace parte de una opción para poder vivir en comunidad, sino que necesitamos sentir que pertenecemos a esas comunidades, a esos sistemas sociales. Particularmente, este último modelo que mencionaba, la teoría de los modelos motivacional, volátil para los comportamientos suicidas, nos da una gran pantalla en términos de que, bien, no es solo esa tolerancia hacia el dolor, no solo es esa intrepidez hacia comportamientos de riesgo, que vienen de una habituación al miedo, de una habituación del dolor, sino que también claramente las personas han estado expuestas a eventos que han provocado intenso miedo, que a eventos que le han provocado intenso dolor, incluso físico, no solo psicológico, y que hay de por medio o hay previamente una vulnerabilidad hacia ese desarrollo de la capacidad adquirida. Claro que hay una vulnerabilidad biológica eh, previa, ¿no? Porque es un modelo que no solo tiene este componente social, sino que también considera factores biológicos contextuales, factores individuales, pero que al final van a conducir al individuo a desarrollar una competencia y un coraje hacia comportamientos de riesgo. Y que ese desarrollo de la competencia, de coraje y ese incremento de tolerancia al dolor, cuando has estado expuesto continuamente a esos eventos eh, estresantes, conducen a las personas a ejecutar comportamientos de riesgo. Así que este modelo también ha de apoyarse del modelo actualizado de O'Connor en 2011 y 2014, que además le agregaba otros factores a la explicación de los comportamientos suicidas, y es esa experiencia de atrapamiento, de humillación, para poder desarrollar una idea, ¿no? Y que si bien el individuo atravesaba por esa experiencia antes de la ideación, antes del intento y antes de la ejecución del acto, habían factores que pueden moderar esa, esa experiencia de atrapamiento y humillación que lo conduce finalmente a la ideación o al intento de suicidio, y que parte de esos factores moderadores tiene que ver con ese apoyo social, con las estrategias de afrontamiento, tienen que ver con los procesos de rumiación, tiene que ver con un pensamiento hacia el futuro. Las personas deben proyectar su vida hacia el futuro, deben tener una visión esperanzadora acerca del futuro y deben tener el soporte social suficiente para poder atravesar por esos eventos adversos. En esa línea, también esas estrategias que a nivel de políticas de prevención del suicidio se han establecido, como por ejemplo la restricción a métodos, es fundamental para que pueda moderarse ese riesgo referente a la ejecución del acto. Así que son modelos que en su completitud nos ayudan cada vez más a entender cuál pudiese ser el camino hacia la prevención, ¿no? Ya no tanto desde un modelo centrado en la hospitalización psiquiátrica de personas en riesgo, sino un modelo un poco más comunitario, centrado en la protección de la salud mental de las personas, con el apoyo de participación, inclusión social, integración, actividades sociales, deportivas, culturales, religiosas. En el marco también de modelos que explican, tocamos hace un momento una variable importante y que era la esperanza. Lo mencioné en términos de lo que podría llegar a ser la prevención en relación a este componente, la esperanza disposicional. ¿Qué tanta esperanza o visión de esperanza hay en esa cotidianidad de las personas para afrontar los eventos adversos? Y
Ese modelo, el más reciente de Klonsky y May en el 2015, precisamente posicionan y le dan un lugar trascendental a la esperanza. Bueno, en este caso, contrario a la desesperanza. Ellos consideran que no es solo la experiencia del dolor, sino que es esa experiencia de desesperanza la que conduce a las personas a una idea suicida y que la presencia o la no presencia de esa desesperanza en simultánea con el dolor, pues no lo lleva y no los conducen a estos pensamientos, pero que sin duda la conexión social es trascendental para que el individuo desarrolle la capacidad o competencia, como lo mencionamos anteriormente. Así que Klonsky y May también van en este norte de uno, una visión de integración social, una visión de del quehacer, esperanza en ese día a día para afrontar los eventos estresantes o adversos. Mm, Finalmente, quería compartirles que la capacidad adquirida para el suicidio es una variable no tan explorada, no tan estudiada, que en una revisión sistemática realizada en bases de datos como Taylor y Francis, Ovid, Science Direct, Sage, Springer, se utilizaron los términos relacionados con capacidad para el suicidio y se encontraron 53 registros en estas bases de datos, de los cuales fueron excluidos 12 por razones de duplicación. Se incluyeron 41 en lectura de texto completo y finalmente por la evaluación integral quedaron 21, eh, 20 registros incluidos y se excluyeron 21 que no incluían población joven. Como lo mencionamos, es la población de atención para este problema en este instante, para finalmente incorporar un estudio por referencias bibliográficas y un análisis de 21 artículos científicos que nos indican que mayormente el estudio de la capacidad adquirida para el suicidio se realiza de forma psicométrica, que es el mayor desarrollo a nivel de investigación, que seguido se está estudiando la capacidad adquirida para el suicidio en consonancia con las experiencias dolorosas y de exclusión social. Este es un gran norte de investigación y que se encuentra también en desarrollo, pero también hay estudios, hay un conjunto de estudios relacionados con la conducta alimentaria, la percepción corporal, la tolerancia al dolor, la tolerancia a la angustia, los comportamientos ilegales y problemas de salud mental. En definitiva, lo que estamos viendo es que hay un gran horizonte de estudio para poder entender mejor la capacidad adquirida para el suicidio, para poder entender mejor las transiciones entre la idea y el acto, para poder entender mejor los comportamientos epidemiológicos en relación a este evento de salud pública, que pues es necesario continuar con esa perspectiva de determinantes sociales, que es necesario considerar en la prevención, como lo mencionaba hace un momento, no solo una perspectiva médica, sino una perspectiva integrativa, integral, una perspectiva en donde la psicología social comunitaria pueda aportar mayormente a la prevención, una perspectiva en donde el centro deben ser las relaciones humanas y la naturaleza de las relaciones humanas, que se han transformado sin duda a lo largo de la historia y con la pandemia aún más se transformaron esas dinámicas de interacción y esos propósitos de vidas también tuvieron modificaciones a razón de esos impactos psicológicos de la pandemia. Así que el centro, el norte, sin duda, para la prevención del suicidio tiene que tener este componente social en donde la integración, la pertenencia, en donde la construcción cultural de la humanización de esas relaciones humanas debe estar orientado, ¿no?, hacia eh, el apoyo, hacia la reciprocidad, hacia los cuidados, pero sobre todo hacia una sociedad que debe también responder en torno a las necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, de la población. En general,
queda un gran horizonte de estudio, quedan muchas preguntas por resolver y una línea para la prevención interesante que podría mejorar nuestra comprensión, pero sobre todo nuestra aproximación preventiva a los eventos de suicidio. Muchas gracias.